Y bueno, está con nosotros el ministro de Gobierno, Roberto Zuckerman, pero antes de entrar en el tema electoral, me gustaría, o sea, estamos hablando de restricciones en la provincia de Santa Fe, y la pregunta es, si uno lo considera suficientes o insuficientes, porque si son insuficientes usted queda como un antipático, ¿eh? Y si son suficientes queda como un lo miran mal del lado de salud. irresponsable, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vos planteabas, Osvaldo, de las elecciones, ¿no? Pero ¿son suficientes o insuficientes? Y disculpame que te meta en este embrollo, ¿no? No, pero bueno, por favor, al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y con la audiencia. Me tocó durante un año ser ministro de Trabajo, Sí. y implementar los protocolos para la vuelta a las distintas actividades. Y nosotros siempre hemos tenido, obviamente, como objetivo principal, preservar la salud de la población, pero asimismo generar un equilibrio con la actividad económica. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, en la radio también, hemos tenido una actividad económica muy importante en la provincia de Santa Fe, porque la matriz productiva de la provincia, vinculada al campo, la maquinaria agrícola, etcétera, ha hecho que Santa Fe durante el 2020, en plena pandemia, tuviera una importante actividad económica. Eso no significaron daños, digamos, en muchas actividades que lo tuvieron de manera muy fuerte y que todavía lo siguen teniendo. Entonces, digo esto por esto que vos estás planteando. Claramente uno le gustaría siempre dar buenas noticias y no es bueno tener que restringir actividades, y cada vez que lo hicimos con dolor, porque aparte esto también significa un esfuerzo para el Estado de compensar a los que le está generando un daño. De hecho, lo hizo Nación con los ATP, lo ha hecho con IFE, lo hemos hecho nosotros con tasas subsidiadas, con subsidios directos, que todavía en algunos casos se siguen manteniendo, en los casos de mayor afectación. Por lo tanto, siempre hemos tratado de ir viendo el escenario día a día. Hoy lo que decimos no es solamente la cantidad de contagios. Nosotros siempre, nuestra preocupación mayor es la ocupación de camas. ¿Por qué? Porque indudablemente necesitamos camas disponibles para no tener nunca que llegar a una situación de decirle, vos tenés una cama sí, una cama no. De hecho, se suspendieron las cirugías programadas para tratar de amortiguar un poco. El contagio no es menor, no es un tema menor, o sea, no. te afecta la ausencia en una empresa, sí, afecta el trabajo, afecta la función pública, afecta todo. Absolutamente. Lo que digo es que si uno la pasa bien, por decirlo de alguna manera, bueno, no es tan preocupante como si necesitamos una asistencia no domiciliaria, que la persona pueda quedarse en su casa, sino que tiene que ir a internarse y que necesita un cuidado intensivo. Digo, eso es la mayor preocupación. Digo, tenemos claramente muchísimos más infectados de los que se conocen, producto de que hay un montón de personas que son asintomáticas, que nunca se hacen un hisopado, que nunca ni siquiera se enteran que se enfermaron. Entonces, lo que nosotros siempre evaluamos es la ocupación de camas. La ocupación de camas viene creciendo, es muy importante, en lo público y en lo privado. Y no por COVID, sino porque hay personas que tienen que hacerse, le pasó a mi secretario privado, lo tuvieron que operar de urgencia por la vesícula, otro tiene un accidente, otro tiene un problema cardíaco. Una colonoscopia postergada. Cualquier cosa, que ocupa camas. Entonces no es solamente COVID. Y obviamente, como se agrava la situación en un momento del año climático, cuando viene el frío, bueno, obviamente que uno también tiene que resguardar esa situación. Hemos pasado un veranito, esto al revés, hay que pasar el invierno, pasamos un verano que fue bastante acomodado, si se quiere. Bueno, hoy vamos a tener que ir restringiendo, se tomaron decisiones. A nosotros nos hubiese gustado que esas decisiones fueran más focalizadas a los lugares donde más riesgo hay. Sí, me apoyo en esto, ¿no? ¿Y por qué no lo hizo la provincia? Porque estaba esa
el decreto de necesidad y urgencia habilita establecer zonas de mayor riesgo, de riesgo medio, y en función de eso establecer restricciones. Y la provincia tomó al territorio otra vez como distrito único. Sí, y lo hicimos por una circunstancia que tiene que ver con que no queríamos generar una mayor circulación entre unos lugares y otros. Ese es muchas veces el peligro, que las personas al tener una restricción en un lugar vayan al otro y entonces se genere una gran movilización y se genere en definitiva un efecto no querido. Si cada uno se mantuviese en el lugar como corresponde, digo, porque no hicimos como en otros momentos una restricción entre departamentos, por ejemplo. Entonces lo que quiero decir es que siempre vamos a tratar de tomar las decisiones mínimas necesarias, digamos. Nunca vamos a tratar de generar una situación de un agravamiento mayor. Ahora, también pasa lo siguiente, como vivimos en un mundo global, también a veces no tenemos tan en claro lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a otros. Es decir, hoy la situación, por ejemplo, de Capital y Gran Buenos Aires, como generalmente se dio, es mucho más grave que la nuestra. Entonces quizás vemos también eso y nos parece que tendríamos que estar tomando otras decisiones. Digo, sí, pero por ahí hay una mirada bastante capitalina de las medidas en el gobierno nacional, mirando el AMBA, que es Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Por ahí una mirada bastante capitalina del tema. Por eso yo recomiendo, recomiendo a los santafesinos y santafesinas escuchar, ver y leer los medios locales. Está bien, está bien. Dejar de tener... Está bien, está bien. Roberto, le hago una pregunta que intenta determinar las dos caras de una misma moneda, ¿no? Uno ve que en las medidas hay mucho apelativo. Se apela a la conciencia social, a la conducta, a tener una conciencia de la gravedad, de cumplir con lo que se dice, pero por otro lado está que quien no lo hace, alguna pena debe tener. Toda norma que no tenga una pena es casi inconducente. ¿Es políticamente o poco correcto o incorrecto decir vamos a ir con el mazo a castigar a aquellos que no lo cumplan? Mira, la verdad todos cumplen los protocolos. Uno ve la actividad productiva, todos cumplen los protocolos, sobre todo en servicio, ¿no? Y después uno se pregunta, ¿y por qué estamos como estamos? No, lo que pasa es que también es una situación complicada llegar a... Una cosa es una sanción económica, digamos, ¿no? Donde ahí, digo, el peso de la ley tiene que ser perfecto. Lo que se complica un poco más es si uno tiene que llegar a detenciones y ese tipo de cuestiones. Sí, se van a abarrotar los tribunales. Porque no solamente los tribunales, las comisarías que ya están abarrotadas de personas detenidas, etcétera. Entonces, digo, y además esto de tener que ir, uno ha visto en otros lugares del mundo, ¿no? Digo, imagínense, digo, si tenemos que ir, no sé, a un lugar y como ha sucedido en distintas fiestas clandestinas, de tener que llevarse decenas de personas detenidas, ¿no? Digo, esto genera toda una serie de situaciones donde además tenemos un montón de cuestiones vinculadas a hechos de inseguridad que terminan siendo la prioridad para la policía. Digo, no es sencillo. Por eso seguimos apelando a la responsabilidad individual y social. Uno a veces parece como que tiene que machacar sobre lo obvio, ¿no? Y parece como que uno se pone una postura muy paternalista. Pero lo cierto, digo, es que todas las cosas que todos los días repetimos, yo no sé por qué a veces cuesta tanto internalizarlas. La plantean ustedes, la planteamos nosotros. ¿Por qué? Y porque, digo, nadie dice que es culpable de contagiarse, ¿no? Ahora, está claro que si nosotros hacemos esta nota como la estamos haciendo, con una distancia, con todos los recaudos, como se tiene para entrar al estudio, como se hace en cada lugar, y las chances de contagiarnos son mucho menores que si nosotros hacemos las cosas que no, en contrario de como nos recomiendan los sanitaristas. Por eso uno apela a esa responsabilidad. Además porque se han visto situaciones donde familiares contagiando a otros familiares de riesgo, de edad, han tenido consecuencias realmente muy graves, ¿no? Roberto, volviendo a lo que planteaba Osvaldo al principio, uno no sabe cuál va a ser el escenario en agosto, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Aparte que entramos en el frío, en la época del frío, ¿no? Hoy por hoy,
¿Las elecciones se hacen sí o sí en la provincia de Santa Fe? Sí, hoy las elecciones se hacen sí o sí. Y si el escenario, escenario es complejo en agosto, sí o sí se hacen las elecciones. Bueno, en primer lugar, nosotros fijamos las elecciones en agosto y en octubre porque teníamos una obligación legal. Sí. Teníamos plazo hasta el 10 de abril Sí. y jugamos hasta último momento viendo si Nación fijaba la fecha nacional. No lo hizo porque en realidad tiene un plazo hasta el 10 de mayo. Nosotros teníamos que convocar porque si no estábamos incumpliendo la ley. Así es. Fijamos, el gobernador dijo 8 de agosto, 24 de octubre, que era lo tentativo a nivel nacional. Ahora bien, nosotros lo que decimos es, y está claro en el decreto, si Nación posterga, nosotros postergamos para hacerlo de manera simultánea. Esto sería en principio septiembre y noviembre. Además, no solamente es una cuestión de fecha, sino de organización. Están previstas, se están evaluando distintas circunstancias de ir a votar en un horario extendido, es decir, durante más tiempo, de ir a votar en 2 jornadas, sábado y domingo. Se está hablando de que haya más mesas, que haya menos personas por mesa para votar. Bueno, digo, toda una serie de circunstancias que hacen... La boleta única también facilita un montón de cosas. Sí, en realidad ahí vamos a tener los 2 sistemas. Vamos a tener boleta de diputados y senadores por un lado y boleta única por el otro en el mismo lugar. La pregunta es, ¿las elecciones se hacen sí o sí? Digo, porque Perú ha tenido elecciones, Ecuador ha tenido elecciones. Ahora, ¿no? Bolivia el año pasado. Bolivia, Estados Unidos, en el peor momento de la pandemia de Estados Unidos, ha tenido elecciones. Pero por eso, mira, nosotros tuvimos, no digo ni siquiera una prueba piloto, pero el domingo pasado nosotros como Ministerio de Gobierno colaboramos con las elecciones de Perú. Y en ese sentido, bueno, vimos una forma de organización. Digo, si la gente espera al aire libre, en escuelas, con patios o en la calle, cortando la calle, digo, organizándolo bien, con cuidado, esto se puede llevar adelante. Insisto, hay distintas formas. Vamos a tener en cuenta, obviamente, todo esto. Ustedes saben que además yo vengo en conversaciones con todos los sectores políticos, con todos los partidos. Hacemos ronda de consultas. Digo, no tomamos ninguna decisión de manera, digamos, ni caprichosa, ni en consulta. Esto lo vamos a seguir haciendo. Hay un tribunal electoral que es independiente, lo preside el presidente de la Corte. Hacemos consultas con los otros sectores políticos. Digo, nada que hagamos va a ser caprichoso o una voluntad solamente de una persona. La Cámara Nacional Electoral también dijo que sí, o sea, también. Sí, por eso, digo, a ver, lo que llamó la atención, Roberto, es que por allí, el año pasado, sobre el fin del año pasado, se argumentaban cuestiones económicas, ¿no? Cosa que a uno le prende unas luces de alerta, porque cuando se economiza en aras de un acto electoral que reafirma la democracia, llama poderosamente, prende luces de alerta en ese sentido. No, lo que pasa es que también estamos viviendo momentos muy candentes, si se quiere, digo, momentos de tensión política a nivel nacional, a nivel provincial, que yo desde mi lugar, y cualquiera que me conoce sabe que no son de mi agrado. Es decir, yo realmente creo que no es un momento donde puede desplegarse una tensión política. Yo creo que eso puede ser un momento vinculado a lo eleccionario, al proceso electoral, donde cada uno podrá hacer sus propuestas, sus críticas, digamos, en un momento acotado. Yo creo que realmente es un momento donde todos tenemos que tirar para el mismo lado. Y no lo digo con romanticismo, no lo digo ingenuamente. Lo que yo quiero decir es, a nosotros nos han planteado, ¿por qué no compramos vacunas? Como si yo pudiera ir al supermercado o al kiosco y comprar vacunas, ¿no? Entonces, digo, ustedes se creen que si nosotros tuviéramos posibilidad de comprar vacunas no la vamos a comprar. Entonces, lo que digo es, nos pasó con la presencialidad en las escuelas. Y digo, bueno, empiezan las clases, va a haber presencialidad de esta manera. ¿Cómo? ¿No es todos los días, todos los chicos, todas las horas? A ver, es la presencialidad que podemos tener. Bueno, pero nosotros queremos que nuestros hijos vayan todos los días a la escuela. Bueno, a ver, digo, la pregunta es, el Estado, yo soy Estado provincial, pagamos los salarios de los docentes, pagamos el mantenimiento de las escuelas,
¿Por qué no voy a querer que los chicos vayan todos los días, todos los chicos a la escuela, todo el horario? Porque no se puede, porque no podemos poner a todos los chicos juntos en un espacio reducido. Entonces, lo que digo es que a veces parecería como que uno está hablando en AM y otro en FM, ¿no? Digo, entonces me parece que sería bueno que cada uno entienda que es una situación inédita, que tenemos que tratar de poner todo, digamos, de tirar el carro para el mismo lado. Volviendo al tema vacunas, nos han dicho que queríamos envenenar a la población con vacunas rusas. Después, ¿por qué no traen más vacunas rusas? Digo, en una guerra mundial de vacunas donde vos compraste millones de vacunas y te dan mucho menos, te van entregando mucho menos de lo que compraste. Entonces, lo que yo quiero decir es la chicana, la ventajita, digo, me parece que no es un momento. Entonces, también me parece que hay muchos que tiran demasiado del piolín, ¿no? Y que no es bueno para la población encontrar que se dan esas situaciones. Me parece que, llegado el momento electoral, cada uno podrá hacer su propuesta. Si cada uno sabe quiénes somos, cada uno sabe qué pensamos. Entonces, me parece que tenemos que tener un diálogo mucho más constructivo. Gracias por la visita, Roberto. Muy amable. Pero por favor, un placer siempre.